La voz del Zunca. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa. Muy buenos días a toda la audiencia de CX30 Radio Nacional, a toda la audiencia en general y en particular a trabajadores y trabajadoras también en general. Bueno, acá tenemos una mesa compuesta hoy por Bruno Bertolio, Iván Affliger y Eduardo Tropiano, así que les vamos a dar en principio la bienvenida, los buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo andás? Buenos días. Bien, tremendo desafío, la mesa de hoy. Tenemos 2 bloques para estar conversando de temas relacionados con la inversión, con la vivienda, con el trabajo y con el salario, además de otras cosas como por ejemplo, bueno, tal vez también una evaluación de lo que fue la movilización del viernes pasado, que seguramente no fue una movilización más en cuanto a verdad y justicia, y vamos a estar pidiéndoles una opinión sobre eso. Vamos a arrancar ahora, en ausencia de Willy, queremos mandarle un saludo que está con algún problema de salud familiar, y saludamos a Damián que está en controles y a Joana que nos está dando una mano en ausencia de Willy, que le gusta que la saluden, así que la estamos saludando acá. Vamos a ir a las noticias cortas del día de hoy. El Instituto Cuesta Duarte, este próximo 26 de mayo, estará llevando adelante un seminario, Impacto en la legislación uruguaya de la opción consultiva referente a la libertad sindical y negociación colectiva. ATES, por su parte, redobló la denuncia y desplegó argumentos a nivel internacional. El sindicato realizó estas denuncias en un encuentro internacional organizado por la Internacional de la Enseñanza. Allí fustigaron con firmeza temas como ataques, persecución y privatizaciones. Supra resolvió levantar el paro previsto para el puerto de Montevideo, luego de una larga reunión el pasado jueves en el Ministerio de Trabajo. Y cuando todo parecía complicarse más, se encontró un punto que fue evaluado como positivo y que se va por buen camino. Los trabajadores de la ex citrícola salteña negocian un nuevo convenio colectivo laboral con Frutura, la empresa estadounidense que adquirió los activos de Caputo. Además mantuvo los puestos de trabajo, tiene diálogo con los trabajadores, aunque aún no ha dado una respuesta concreta. Bien, más o menos por ahí algunas de las cuestiones que queríamos comentar. Iván, vamos a arrancar contigo. Y bueno, como quiera, Jorge. Buenos días a todos. Bien, decía anteriormente es que hubo una nueva marcha del silencio el pasado viernes 20 de mayo, que tuvo una repercusión bastante importante. ¿Fue una marcha más o tenemos algunas cuestiones para destacar en cuanto a la participación y y las repercusiones que recién comentaba? Bueno, fue la 27ª marcha. Y yo todavía recuerdo la primera, y de haber participado en la primera hace tantos años. Y a la vista está, y la prensa escrita fue muy gráfica en ese sentido. El nivel de movilización en Montevideo, pero también en otros lugares del país, fue muy importante. También venimos de 2 años de no movilización de este tipo, con la presencia de tantos miles de uruguayos y uruguayas, producto de las restricciones que colocó la emergencia sanitaria. Pero no, nunca es una marcha más. Y no lo es porque si a cada año esa marcha tiene que hacerse, es porque todavía queda una verdad secuestrada, como decía la consigna que nos convocó este año. Porque todavía quedan silencios profundos de algunos de los responsables o de todos los responsables y otros que por lo pronto pueden serlo indirectamente, como lo es el Estado mismo, para poder encontrar rastros de verdad
y por cierto restos de nuestros compañeras y compañeros desaparecidos. Y que tengamos que hacerla implica esa deuda. O sea, que tengamos que salir año a año con este reclamo de verdad, de justicia, de nunca más, implica que no tenemos en buena medida estos temas resueltos, ni la verdad completa, mucho menos la justicia, y que además no logremos asegurar a futuro ese terrorismo nunca más, terrorismo de Estado. Y en tanto esto, el Estado y quienes tienen hoy la administración del Estado tienen una responsabilidad en la convocatoria, en el convencimiento, para que los responsables de una manera u otra hagan llegar esas verdades que faltan, esa información que falta, esos rastros que faltan, para dar con los restos de nuestros compañeros y de alguna manera sellar una etapa de duelo muy compleja seguramente para los familiares. Entonces, no es una marcha más, no solo por el volumen, sino porque implica este desafío, o sea, implica todavía este tema no resuelto. Para la sociedad uruguaya en su conjunto, además, ¿no? Parto de la base de que los responsables también tienen sobre sus hombros esa carga y que resolverla está en su voluntad, de alguna manera. Entonces, fue una marcha muy importante, fueron marchas muy importantes y concentraciones en algunas de las capitales del país, o en todas, que nos siguen llamando a la responsabilidad a todos. Bien, ahora vamos a volver contigo porque queremos hablar también de temas de inversión, rendición de cuentas que se viene ahora, creo que en el mes de julio, ahora vos seguramente lo tenés más claro. Eduardo, te vamos a pedir que a la audiencia primero le comentes a qué organización sindical perteneces, pero además, estando hoy como presidente del Plan de Vivienda Sindical, un poco una reseña histórica también de lo que es el Plan de Vivienda Sindical y cuál es el estado actual de hoy. Bueno, buenos días a toda la audiencia, a los compañeros y a las compañeras. Gracias por invitarme, por dejarme participar. Yo soy Eduardo Tropiano, pertenezco a FANCAP y ahora en representación, el sábado pasado tuvimos las elecciones y soy el presidente de la Federación del Programa de Vivienda Sindical. Venimos trabajando en el programa hace varios años, en la dirección, ahora asumiendo esta responsabilidad que los compañeros y las compañeras me ponen ahí, pero bueno, para continuar un trabajo que se viene realizando hace tiempo. El programa de vivienda sindical, la federación, hoy surge en el año 2010, con una idea de los compañeros de la UNRWA, después la toma como propia el PIC-CNT, y en 2011 se hace el llamado y el lanzamiento, en el cual, para sorpresa de muchos, se logran armar en lo largo y ancho, en los 19 departamentos, 300 cooperativas del programa de vivienda sindical. Eso, después de tiempo y de trabajo, se construye en 2016 la Federación del Programa de Vivienda Sindical, la cual este es el segundo periodo. El tercer periodo comenzaría. Al principio estuve en la Comisión Fiscal, fui parte de la dirección y hoy nuevamente continúo con los compañeros en la dirección. Una federación que la componen básicamente compañeras y compañeros. Por suerte hoy en la dirección ampliamente mayoritaria la participación de compañeras, que como es sabido, pasan las cooperativas, que las compañeras son las que se hacen cargo y las responsables de llevar los proyectos adelante. Nosotros contamos hoy, para hacer un resumen, con 260 cooperativas formadas, 40 que ya terminaron, con una presencia en los 19 departamentos, con 88 obras activas, que eso es un gran desafío y una gran problemática que nos lleva. Y cabe aclarar que nosotros, los compañeros que integramos la federación, aparte de estar relacionado al movimiento sindical, de ser cooperativista, en mi caso haber terminado mi obra y estar viviendo hace un año, no somos técnicos, somos compañeros militantes sociales y sindicales, porque la causa de la vivienda es una causa social y sindical, muchos de nosotros, que afrontamos este gran desafío y que estamos día a día tratando de construir algo mejor, ¿no? Porque el programa de vivienda sindical vino para quedarse, es una herramienta más, es una federación más de las 4 que actualmente componen este movimiento cooperativo y que tenemos muchos desafíos por delante. Desde seguir construyendo hoy, logramos entregar 1.600 llaves
y que no se queda ahí, porque muchas veces al principio se cuestionaba cuándo el programa de vivienda sindical iba a entregar una llave, iba a entregar una vivienda. También que eran casas de sistemas prefabricados, sistemas constructivos no tradicionales, y que eran casas económicas. Hoy trabajamos con 6 sistemas constructivos más el tradicional, sistemas constructivos no tradicionales más el tradicional, con 7 institutos de asesoramiento técnico, con una cantidad de cooperativas, y esas cooperativas eligen el instituto y eligen a la empresa. Entonces tenemos grandes desafíos, y bueno, y estamos de a poco caminando y construyendo esto que creo yo que es una herramienta fundamental de transformación, y que hoy nuclea más de 10.000 familias en los 19 departamentos del país. Bruno, integrante del secretariado de la departamental Montevideo de Zunca, secretario del área social de Zunca en Montevideo, pero en particular hace muchos años que venís vinculado al Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción. Contanos un poquito cómo ha sido ese proceso y en qué etapa también estamos hoy. Sí, buenos días a los compañeros, gracias por la invitación como siempre, saludo a la audiencia. A veces es complicado sintetizar el proceso cuando el día viernes, por ejemplo, nos movilizábamos con compañeros que históricamente han llevado la lucha y las reivindicaciones tanto en materia de vivienda, inversión, y yo creo que parte de ese proceso es la síntesis histórica del movimiento sindical y social, y creo que cuando hacemos referencia a tema de vivienda tan sentido, a cualquier sea el programa de vivienda a nivel nacional, que generalmente los programas sociales de vivienda las llevan las organizaciones sociales o gente con mucha necesidad habitacional, es difícil sintetizar en un proceso individual, y creo que la síntesis histórica, no de uno. Nosotros hace tiempo estamos trabajando, o sea, el sindicato está trabajando en programas de vivienda para ayudar a los trabajadores y su familia al desarrollo de algo tan necesario como la vivienda. Y ahí estamos hoy parados en una etapa, creo que central, para el avance o el retroceso. Nosotros en programas anteriores, cuando nos invitaban, hablábamos sobre una particularidad que tiene hoy el sector empresarial, que es de que todos los avances en materia de vivienda, tanto negociación colectiva, que después el flaco va a hablar perfectamente, tienden a una negatividad del sector empresarial a la hora de los planteos del movimiento sindical y sobre todo de nuestro sindicato a la hora de decir, me parece que esta etapa que estamos, que es una etapa donde ayudamos a los trabajadores y su familia con materiales de construcción, con la compra de terreno, para el sistema cooperativo, si se organizan, el Fondo Vivienda compra un terreno que hoy creo que sigue siendo la principal dificultad para el sistema cooperativo, que las cooperativas ingresan al sistema capitalista de vivienda sin terreno o debiendo el terreno. Entonces hoy nosotros corremos con una ventaja a los trabajadores de la construcción que es central para analizarla en un futuro. ¿Cuál es eso? La disputa de la propiedad privada en manos de una organización social y tratar de volcarla para la ayuda de los trabajadores. Y estamos parados en esa situación, en una situación donde creemos nosotros que en esta etapa de recorte presupuestal y de retroceso de algunos avances, es momento de sintetizar dónde estamos parados para proyectar a través del Fondo Vivienda, y en este caso hablando particularmente del Fondo Vivienda de la Construcción, en brindarle más herramientas a los trabajadores para la próxima ronda de negociación colectiva, que después, como tenemos una hora, capaz que desarrollamos más. Sí, seguramente vamos a profundizar en algunas de estas cuestiones que mencionaste para explicarlo mejor. Hoy en ausencia de Willy tengo que hacer todo, entonces vamos a saludar también a Anda Esther Olivera, Carlos Ferrecho Míguez, Marianela Ferreira, Ana Bautista y Juan Guida, que particularmente saluda a Bruno. Así que un saludo, seguramente otros saludos ya pasaron. Marianela es mi madre. Ah, sí, mirá que un saludo, Marianela, una grande. Es mi seguidora, número uno. Bien, buenísimo, excelente. Iván, sí. Estamos a pasos en cuanto al tiempo que falta para que se discuta en el Parlamento la rendición de cuentas.
Sí. Capaz que está bueno también explicar qué es la rendición de cuentas, porque cuando arranca un gobierno se habla del presupuesto quinquenal y después año a año de la rendición de cuentas. Si no Sí, estoy- viene a cuento, Exacto. porque hay distintas formas de distribuir la riqueza generada en el país. Una de ellas tiene que un capítulo central en la negociación colectiva, consejos de salario instalados desde 1943 con algunos antecedentes vinculados particularmente a nuestra industria de la década del 30, concretamente un acuerdo alcanzado en el 36 con una parte del sector empresarial de la construcción, fue de alguna manera el antecedente, fue el promotor de lo que después se transformó en una ley general de consejos de salario con participación del Estado, y que implicaba, entre otras cosas, esto, discutir de la riqueza producida en cada uno de los sectores, su distribución a través del salario. Este es uno de los instrumentos, para nosotros fundamental. El otro instrumento también central en las economías tiene que ver con los presupuestos del Estado o de los estados. Toda nueva administración que asume la conducción del Estado presenta, a partir de balances propios y de perspectivas propias y combinadas con ajenas, por decirlo así, esto es, mirando con otros las posibilidades de futuro, proyectan además los ingresos del Estado, y en función del estado de situación o de la situación puntual del país y de esas proyecciones, le ofrecen al Parlamento, en última instancia también a toda la sociedad, una ley o un proyecto de ley de presupuesto nacional para el quinquenio, como decías vos, de manera acertada. Este presupuesto, que implica los 5 años de la administración de gobierno, tiene revisiones anuales que son la rendición de cuentas. Esto es, el Poder Ejecutivo le rinde cuentas al Parlamento del cumplimiento o no de esa ley, esa ley, digo bien, que se aprobó en el primer año de gobierno. Esto tradicionalmente se entrega, tienen unos plazos legales hasta fines de junio y además unos plazos también constitucionales, legales, para aprobarse hasta fines de octubre. Hubo históricamente, digamos, el reclamo del conjunto de los actores económicos, sociales y políticos de participar en ese debate a través de las comisiones que se arman en el Parlamento. Digo del conjunto porque no solo los trabajadores reclamamos presencia para debatir tal o cual asignación de presupuesto para tal o cual cartera, también el sector empresarial, también las cámaras empresariales juegan sus cartas en el debate previo. Y lo mismo los propios organismos del Estado, que muchas veces uno tiene la tendencia a confundir y a asimilar que el ministro tal o cual de tal cartera no va a disputar también en el Parlamento recursos de eso que su propio gobierno, su propio gabinete coloca como idea, como proyecto. Ejemplos sobrados. Muchas veces Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, pero otras veces Ministerio de Salud Pública o Ministerio de Desarrollo, más recientemente creado. Pero hay allí entonces una fase de debate y de construcción más o menos colectiva. Digo más o menos porque los intereses se colocan y después de las fortalezas que cada uno de los actores tengamos, sociales o políticos, van a depender en buena medida los resultados de ese debate. Y entonces, si el Parlamento vota, mover algunas de las asignaciones previas. Claro. Digamos, propongo 100 para el Ministerio de Educación y Cultura a lo largo del quinquenio, y capaz que tengo necesidad de mover recursos de acá o de allá para asignarme porque me quedé corto. Claro. O porque llegué a un acuerdo desde el Sindicato de la Educación hasta con el Codicen de la ANEP, por decirlo así. Entonces, la ley de la rendición de cuentas de este año tiene varios temas en debate, entre otros lo que planteaba Bruno y lo que planteaba Eduardo en relación a la vivienda. Recuerdo los talleres previos al plebiscito en relación a los 135 artículos de la LUC, en la que colocábamos como parte de lo negativo de esos 135 artículos lo que tiene que ver con las nuevas disposiciones en materia de alquileres, con y sin garantía, desalojos express, etc. Pero ahí, para entenderlo, colocábamos también como premisa el artículo 45 de la Constitución de la República, que dice, a texto expreso, todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá,
y el verbo acá no es menor, a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para este fin. Es muy breve, pero asegura un derecho que los uruguayos no tienen asegurado. O sea, asegura un derecho en términos textuales, pero que miremos 30 años para atrás, o miremos 20, o miremos 15, o miremos la actualidad. Lo cierto es que hay cientos de miles de uruguayos que ese derecho no lo tienen asegurado. Ha habido leyes que han intentado generar instrumentos de estos que menciona la Constitución muy globalmente, y ya vemos, como planteaban los compañeros acá, habemos también organizaciones sociales, sindicales, que hemos generado nuestros propios instrumentos. A través de la vieja ley de vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda y los fondos particulares de algunos sindicatos, pero no necesariamente lo hemos logrado. Entre otras cosas porque lo que manda es esta estructura capitalista en relación a la propiedad de la tierra y a la propiedad de la vivienda. Y las posibilidades de acceso de cientos de miles de trabajadores están negadas. No es cierto que hayamos resuelto el lío. Yo parto de una base, la vivienda debe ser de las políticas sociales de mayor impacto y mayor durabilidad de su impacto. Entonces, una generación que sale del barro y del rancho de lata y accede a una vivienda, como dice acá, higiénica y decorosa, además económica, tiene una buena parte del lío resuelto por delante. O sea, el gurí que ve que sus padres reciben la llave de esa vivienda, va a tener resuelto materialmente un espacio confortable, con calor, con algunas garantías, que no se le llueve, o sea, hay toda una transformación que nosotros, en general, podemos percibirlo porque somos trabajadores de la industria de la construcción, hemos pasado por distintas experiencias personales, pero también de otros, ayudando con nuestras brigadas, y saber que tenés un baño en condiciones, o que tenés un dormitorio en condiciones, o que tenés un living con un piso aunque sea de hormigón, cambia la perspectiva. Parto de la base que esto se resuelve con voluntades, no solo con recursos, porque recursos se pueden resolver. El problema es si hay voluntades para resolver recursos y que estas políticas sean todo lo impactante que hoy y hace décadas reclama nuestra sociedad. Nosotros tenemos cientos de miles de uruguayos viviendo en asentamientos, tenemos cientos de miles de uruguayos viviendo en viviendas, habitando viviendas en ruinas o con peligro, con riesgo de derrumbe, cientos de miles de uruguayos que no son mucho menos propietarios, que por lo tanto se someten a la ley del mercado en materia de alquileres, con unos alquileres que están al doble o más, han crecido sus precios al doble o más que el promedio de la inflación, y con unos niveles salariales que no habilitan la posibilidad de la propiedad, de la compra. Entonces, han pasado las administraciones, esta con recortes evidentes en materia de recursos para la vivienda, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial, MEVIR, o sea, un conjunto de instrumentos que han recortado las posibilidades del acceso a la vivienda, pero también administraciones anteriores. Las anteriores a estas tampoco pudieron, con algunas políticas innovadoras, positivas, lo demás, no pudieron o no quisieron resolver una cuestión que es central, que es la vivienda. Es cierto, por ahí hay sectores que hoy no podrían pagarla porque no tienen de dónde pagar, porque no tienen trabajo. Bueno, también es cierto que la vivienda genera empleo y es el sector de las tres líneas de producción que la industria de la construcción atiende, es la que más demanda mano de obra. Nosotros atendemos 3 líneas de producción, ¿verdad? La infraestructura, básicamente, la parte industrial y la vivienda. Bueno, la vivienda es la que más reclama mano de obra, la que más demanda mano de obra. Entonces es un círculo virtuoso. Si hay recursos para la vivienda, seguramente va a haber demanda de mano de obra. Y la mano de obra, particularmente en el sector de la industria, no requiere, como siempre decimos, no requiere tanta especialización. Habemos, obviamente, decenas de miles de oficiales en los distintos oficios, pero requiere, en principio, una inversión que hoy no está a la vista. Bien, aprovechamos a saludar a Fugban, que en estos días va a estar celebrando su 52 aniversario. Era nuestra intención que estuvieran hoy compartiendo esta mesa, pero por motivos de responsabilidades no pudieron. Pero bueno, queremos saludar a esa histórica organización. También saludamos a Irineo Olivera, de la Olla Popular Telva Juárez, Edgardo Matalobos, Fabián Echeverría, Alfredo Criber, y ahí está, Carlos Tejera, andan por ahí. Eduardo.
uno de los sectores más golpeados por el presupuesto quinquenal ha sido la vivienda. Por lo tanto, un área muy sensible, como recién decía Iván, que se ve afectada. Ustedes tienen 88 obras hoy en construcción. ¿Afecta de alguna manera estas definiciones políticas? ¿Cómo ven ustedes este proceso de estos años para el plan de vivienda sindical? Bueno, primero también saludar a FUBAN, la organización madre en el cooperativismo, mandarle un fuerte abrazo a los compañeros y las compañeras nucleados allí. Sí afectará, ¿no? Como bien decía el compañero anteriormente, hizo una explicación muy contextual de lo que es el presupuesto y lo que afecta a la vivienda. Nosotros tenemos hoy 88 obras activas en todo el país. Podríamos tener 44 más perfectamente, que son las que están próximas a escriturar y que algunas de ellas están trabadas desde 2019, para poner un contexto. Y así las otras organizaciones. Hoy hablamos en un entorno de entre 110 y 120 cooperativas activas en obra en todo el país. Podríamos tener el doble perfectamente, y eso es parte del presupuesto. Nosotros mencionábamos, y lo hacen las organizaciones del cooperativismo, hay entre un 20 y un 30% de recorte en el presupuesto ya hoy activo. Se calcula que para el periodo, para 2024, va a llegar al 50%. También se recortó, y eso es un poco la explicación, los sorteos. La gran excusa fue la pandemia, pero se recortó al 50%, tanto en 2019 como en 2020, como en 2021, y ahora estamos hablando de que está proyectado, y es hasta hoy, porque no hay certeza, es una meta a cumplir del ministerio, de que haya 2 sorteos. Hasta que no los haya, nosotros seguimos convencidos de que se necesita mucho más, y se necesita apostar a la vivienda, y se necesita presupuesto. No se acompaña a las cooperativas en los procesos. Nosotros que innovamos en la vivienda social con el tema de los sistemas constructivos no tradicionales, siempre lo mencionamos, y las grandes diferencias que hay y el acompañamiento que se necesita a esas obras. Y después, un poco como decía el compañero, con los empleos, nosotros queremos saludar a los compañeros de FUBAN, no solo los que integran las cooperativas, que son muchísimos a lo largo y ancho del país, sino todos los que trabajan en las cooperativas de vivienda, que hay ejemplos claros. En Montevideo obviamente hay muchas obras activas, pero nosotros el año pasado teníamos 11 obras activas en Fraivento, en Río Negro. Se habrá dado empleo. Nosotros hacemos un promedio de que por lo menos 50 compañeros están contratados, por lo menos 5 compañeros están contratados en cada una de las cooperativas, claro, mínimo. Claro. Eso genera una cantidad de empleo, y es como decía el compañero, si la vivienda y si las cooperativas no generarán empleo, y es toda una rueda, ¿no? Creo que tenemos muchos desafíos por delante, tenemos que trabajar en conjunto. Nosotros somos de la idea, y lo vamos a pedir próximamente, el trabajo en conjunto de las mesas, tanto del interior como de la propia dirección del PBS con FUBAN, por todo esto que se genera, ¿no? Compañeros que son parte tanto de la obra como contratado, como cooperativista, y si tendremos que tener un diálogo mucho más fluido entre las dos organizaciones. Bien, nosotros... Dejás ahí agregar, sí, pero tiene que ver incluso hasta con medidas proactivas del propio Estado en relación al cooperativismo, que hoy se siguen demandando. Se exonera, pero en decenas de puntos de aporte al capital privado para la llamada construcción de vivienda social, que de social tiene bastante poco, en realidad para una parte de la sociedad que puede acceder a ellas por los precios de venta posteriores, y no así, por ejemplo, para la compra de materiales a las cooperativas, ¿no? Tal cual. Bien, tenemos que ir a la pausa, pero dejo planteado ya para después sobre algunas cosas que estaban ahí planteadas, y a Bruno también le vamos a dejar, sobre todo por algunas cosas que decía ahí, del tema de los préstamos materiales, de la compra de terrenos, que es algo fundamental en este sentido, y bueno, y algunas cosas que vos dejabas planteadas también las vamos a retomar para profundizar en eso. Saludamos antes de ir a la pausa a Fanny Campanella, hay mucha gente de FUBAN también escuchando, del movimiento sindical, Eduardo Araujo, Anderson Ortiz, bueno, pila de gente que seguimos saludando. Vamos a la pausa. Después de la pausa vamos a estar en contacto
con un representante de Sutimac, Sindicato de la Construcción de Colombia, por algunos anuncios que han habido ahí de probable suspensión de las elecciones, de golpe de Estado. Queremos ver cómo se vive esto desde ese país. Enseguida volvemos. Este es la voz del Zunca, una voz en construcción. Aquí 2x3 llueve. En la construcción lo consideran los inversores al planificar, las empresas al presupuestar y el Estado al recaudar. El único que perdía era el trabajador. Ahora la lluvia no nos achica el salario. El Zunca nos une por más y mejores conquistas. Antes, los trabajadores de la construcción nos íbamos solo con la quincena. Ahora, más de 120.000 cuentas individuales del Fondo de Cesantía y Retiro fomentan un crecimiento estable y proveen apoyo en caso de cese. El Zunca nos une por un presente estable y un futuro mejor. Una persona que carga 5 televisores carga 50 kilos. Si carga 2 sofás, carga 50 kilos. Eso es lo que pesaba una bolsa de Portland. Ahora pesan 25 kilos, evitando lesiones causadas por cargar pesos extremos. El Zunca nos une por una ley nacional de seguridad y salud laboral. Para los trabajadores de la construcción, 44 horas de trabajo rinden más que 48. La reducción de la carga horaria significa un aumento del salario real, de los puestos de trabajo y del tiempo libre. El Zunca nos une en la construcción de una vida digna. Hay obras que además de bloques, hierro y Portland, necesitan solidaridad. Las Brigadas Solidarias del Zunca han contribuido con más de 20.000 horas de trabajo solidario, movilizando a miles, construyendo, reparando y mejorando viviendas del Plan Juntos, escuelas, instituciones públicas y hogares para las familias de nuestros compañeros fallecidos en accidentes laborales. Es que el Zunca nos une en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Hoy la vida sale a trabajar con la alegría de contar con más derechos, porque a través de una lucha de años, la seguridad en el trabajo es ley en la conciencia de los trabajadores, y porque no hay pena mayor que la pérdida de una vida, y es con el respeto de las normas de seguridad que la mayoría de los accidentes laborales pueden evitarse, para que el pan y la dignidad de hombres y mujeres no se confundan con las lágrimas, para que ninguno falte donde se lo está esperando. Roman Producciones, productora televisiva internacional. Desde Mercedes, Uruguay, para el mundo.
importantes que tienen los trabajadores de la construcción vinculados justamente con la vivienda, ¿no? Sí, a veces es bravo no contextualizar sobre lo que los compañeros están hablando. Yo creo que el flaco hizo una mención acerca de las voluntades. Y creo que si no existen voluntades políticas, independientemente para dónde va la economía, no hay avance en materia de lo que la Constitución establece como un derecho, lo que debería ser un derecho universal sobre la vivienda, se transforma en una simple mercancía, crecimientos exponenciales de los asentamientos a nivel nacional y bueno, y en el mundo ni que hablar. Y bajo ese contexto, las voluntades políticas acerca de la inversión pública en materia de vivienda cada vez son menos. O sea, acá hay una frase que es gasto cero. Y en ese gasto cero, hace días nada más, dentro del Ministerio de Vivienda se propone un nuevo plan donde participó el presidente de la República, en donde se destinan 240 millones de dólares del presupuesto del Ministerio de Vivienda para la reconstrucción de asentamientos. O sea, plan asentamiento cero, un plan viejazo que tiene un nombre muy lindo, que se llama Cambiando Realidades, la manera de avanzar. En ese contexto, compañeros y compañeras, ni siquiera se ha consultado al gremio que nuclea la cantidad de trabajadores de las organizaciones, ni al movimiento sindical, sobre la contextualización de pensar en una inversión multimillonaria, porque 240 millones es mucha plata, en asentamientos que hay más de 600, 700 asentamientos a niveles nacionales, y en donde vos vas a tener para este año, por ejemplo, un sorteo o dos en el sistema cooperativo. O sea, es más profundo que el momento actual. O sea, sobre materia de vivienda, ¿no es necesario cambiar la Ley Nacional de Vivienda que se firmó en el gobierno de Pacheco y que, por ejemplo, para el sistema cooperativo tiene como un establecimiento central, porque eso lo dispusieron los militares, la creación de los institutos técnicos? O sea, el sistema cooperativo se desvincula o trata de generar la mayor quiebre económico cuando vos tenés que pagar todo anticipado. El asistente técnico, las asistentas técnicas, el equipo técnico, y todavía no tenés terreno. Entonces, ya veo que estás... vamos arriba. Ahora continuamos contigo porque tenemos en línea, ya junto a nosotros, a Manuel Fernández Leguía de Sutimac, Sindicato de Trabajadores de la Construcción de Colombia. Muy buenos días, Manuel, ¿estás por ahí? Buenos días, compañeros, un fraterno y combativo saludo desde Colombia. Grato saludarlos y hombre, interesante que nos hayan tenido en cuenta los obreros colombianos para participar en tan importante espacio. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien. Tenemos unos minutitos para la participación tuya, Manuel, hoy acá. Por lo tanto, queremos consultarte sobre esto que Petro ha manifestado, de la posibilidad de un golpe de Estado, de la suspensión de las elecciones. Y bueno, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Cómo lo está viviendo el pueblo colombiano en estas horas? Bueno, como es histórico y conocido por toda Latinoamérica y el mundo, nosotros estamos en un país como Colombia reaccionario, un país capitalista donde todo es posible que ocurra. Nosotros estamos rodeando al futuro presidente de Colombia, el compañero Gustavo Petro Urrego, y a la vicepresidencia Bonaventura Márquez. Todo es posible que pueda ocurrir, pero nosotros el día de mañana, martes, nos vamos a concentrar en la ciudad de Bogotá, los grandes sindicatos, y aglutinaron las tres centrales más importantes de este país, la CUT, la CGT y la CTC, para buscar alternativas de fortalecer este proceso de cara al próximo domingo 29 y evitar un golpe de Estado o una suspensión de las elecciones, porque tenemos una oportunidad de oro, los trabajadores y el pueblo colombiano en general, de lograr conquistar la presidencia en esta primera vuelta.
Bien, así que una gran movilización en Colombia el día de mañana, por lo que decías, ¿no? Otra consulta que te queremos hacer, ¿de dónde parte o de dónde se origina esta posibilidad? ¿Cómo llegan a saber que esto puede pasar? ¿Hay algún indicio? Sí, bueno, corrijo o me explico mejor. Lo de mañana no es una movilización porque sería contradictorio. Movilizando en estos momentos aprovecharía la burguesía para suspender las elecciones. Lo que vamos a tener es una reunión privada en un recinto cerrado. Bien. Porque a esta altura no se pueden realizar reuniones masivas en público. Claro. Para entre todos buscar con las centrales obreras, los grandes sindicatos, alternativas de que evitemos eso. Lo que estamos es evitando garantías al gobierno, Bien, se nos cortó la comunicación. En otra oportunidad nos comunicaremos, vamos a intentar de ver el lunes que viene, en todo caso. El lunes que viene veremos, ojalá que la elección, que es el domingo, salga todo bien, que el pueblo colombiano pueda hacer uso de la democracia y que no se vea coartada esta libertad de los trabajadores y del pueblo colombiano en general. Bueno, queremos pedir disculpas, capaz que nos quedamos sin saldo porque es una llamada internacional, así que eso probablemente sea lo que puede haber sucedido. Ahí, mirá, yo me permito agregar, Luis Duzán es un abogado que actualmente preside la Asociación de Abogados de Latinoamérica, una ONG con sede en Ginebra y en Nueva York, además, colombiano él. Nos ha estado informando estos días. Efectivamente, el acto final de campaña de Gustavo Petro fue un acto explosivo, masivo en cantidad de gente, y en ese mismo acto es cuando él denuncia esta posibilidad de la suspensión de las elecciones, incluso de que el Poder Ejecutivo le quitaría, digamos, potestades a lo que vendría a ser la Corte Electoral colombiana. Recién, hace 2 minutos, también nos envía la información de que la activista estadounidense Terry Matson, coordinadora para América Latina de Cold Pink, se dirigía a Colombia para acompañar el proceso electoral y evaluar la situación de los derechos humanos en el país. Fue invitada por una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas de Colombia, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, y fue detenida por inmigración colombiana y se le negó la entrada al país. La razón oficial para negar su entrada al país fue que representaba un riesgo para el Estado. Entonces, no están dadas las garantías como no lo han estado los últimos 60 años de la historia de Colombia, ¿verdad? Colombia ha tenido infinidad de candidatos a presidente asesinados, infinidad de candidatos a alcaldes y gobernadores y senadores y diputados, que así como militantes sindicales, ¿verdad? Por miles. El asesinato de gente sindicales se cuenta por miles en las últimas décadas. Y además se enfrenta con un doble riesgo, digamos. Un escenario en el que efectivamente se realicen las elecciones, que tiene a Gustavo Petro como principal favorito, digamos, para el triunfo en esta segunda vuelta. Un escenario determinado, con un Estado que no está en manos del Estado, valga el problema. Ahí hay mucha participación de sectores de carácter mafioso y vinculados al narcotráfico que han avasallado, han carcomido el Estado colombiano de punta a punta, y sectores vinculados también a lo que se conocieron como las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, que son los paramilitares, que también determinan en buena medida la suerte de los colombianos en el terreno, en el territorio. Y entonces esto limita de manera muy importante las posibilidades, frente a un triunfo de Petro, de las posibilidades de transformaciones sociales, económicas, incluso políticas y de derechos humanos profundas. El segundo escenario es que frente a ese riesgo del triunfo de Petro, las elecciones no se realicen. Bien. Bueno, tuvimos que interrumpir a Bruno porque este tema, más allá de que no tiene que ver con los temas que estamos abordando en la mesa, nos parecía sumamente importante y nos costó hacer la comunicación. Continúa, Bruno, si querés, en función de lo que más o menos habíamos previsto conversar en este ratito. Igual vaya nuestro saludo al pueblo colombiano, sobre todo a esos luchadores sociales que, como decía Iván, agarrar la bandera de un sindicato prácticamente es que te peguen un tiro en la cabeza.
Aparte hoy Colombia liderada por un cártel entre mexicano y colombiano que da miedo. Copan ciudades, matan gente y bueno, y en ese marco de una democracia entre comillas es que se está llevando a cabo todo esto. Bien, nosotros, mencionábamos la importancia de las voluntades políticas a la hora de la política de vivienda, como todas las políticas nacionales, donde no se considera a la política de vivienda como una política de Estado. O sea, no hubo inversión más grande en el Uruguay que desde el año 2009 al 2016. No la hubo. No la sacamos ningún diario, pero hubo una inversión importante donde se pasó del 0.3% del Producto Bruto Interno a un 0.5% y no supimos las organizaciones sociales, el gobierno de turno, en difundir la política de vivienda donde miles y miles, entre ellos el plan de vivienda sindical, miles y miles pasaron de eso que decía Iván, de la dignificación de la vida humana, de pisar barro, de no tener baño, a tener la posibilidad humana de saber que tenés un lugar físico para poder vivir. Y yo creo que en ese contexto donde nosotros tenemos que sintetizar la política de vivienda en una situación estratégica para el desarrollo de la vida, sobre todo de los más pobres. Porque acá no se está hablando de una política de vivienda que también se piensa hacer con inversión en los barrios privados y separemos a venir de Italia y todo ese discurso capitalista que se instala y donde escuchamos al presidente en ese informe que mencionábamos recién decir que dormir en nylon y pisar barro es feo. ¿Quién no sabe? Nosotros más que nadie sabemos. Estoy seguro que en esa región todos los que integraban esa mesa, ninguno sabe. Entonces, es necesario que nosotros pensemos una política de vivienda con todos los avatares que tenemos en contra. Gasto cero, inversiones disputadas para hacer consorcio con hasta el sistema militar. O sea, se piensa la erradicación de los asentamientos con la construcción de los militares a la hora de la vivienda, y eso es un debate que tenemos que tener como sindicato a la hora de si pertenece o no nos pertenece. Quisieron hacer ruta con los militares, por suerte no la hicieron, pero hay políticas de erradicación de asentamiento que tienen la bota militar arriba, y es algo para empezar a dimensionar a la hora de los contextos que se vienen para el futuro. Y después desde nuestra perspectiva como sindicato, en mención de que nosotros hace muchísimos años tenemos la creación del Fondo de Vivienda. El Fondo de Vivienda de la Construcción se creó, lo he dicho 1000 veces, en el año 1967, un año antes que se saque arriba de la mesa la Ley Nacional de Vivienda. Una ley que es del Pachecato, que tiene instaurado parte de un proceso militar en la ley, porque todos los institutos técnicos pertenecían a los militares en aquella época, y donde creo que para empezar a pensar en una futura modificación sobre todos los aspectos de vivienda hay que cambiar la ley. En algunos aspectos hay que modificar profundamente. Y después lo otro es la disputa sobre la propiedad. Está claro que no, la propiedad privada no le pertenecen a los trabajadores. O sea, estamos hablando sobre un sistema capitalista. Ahora, existen formas que nos hemos dado los trabajadores a lo largo de la historia para poder disputar por lo menos un pedazo de tierra y pensar en una perspectiva de vivienda para los trabajadores. Y el Fondo de Vivienda de la Construcción ha contextualizado hace un tiempo ese proceso, más allá de la ayuda para restaurar el hogar de los compañeros que antes no teníamos nada y hoy tenemos esto, empezar a pensar una estrategia a la hora de las conformaciones de las cooperativas de vivienda de trabajadores de la construcción y otros con la participación de los fondos sociales a la hora de la discusión. ¿Qué es eso? Es que existen capitales dentro de los fondos sociales que se puede pensar en quizá tener una cartera de tierra desde los trabajadores y así poder ayudarnos entre todos a la hora de pensar eso, que sigo insistiendo, lo más importante para el sistema cooperativo es el terreno. Y lo otro, lo que mencionaba Iván con el tema de lo que la LUC decía y dice ahora más que nada sobre el tema del arrendamiento, alquiler y sistema de garantía. Nosotros hemos propuesto en congresos anteriores, en este último congreso y los que se vendrán, que se aprobó en el Congreso, que el Fondo de Vivienda de la Construcción se transforme en un agente garante. ¿Qué significa eso? Hoy en día, compañeros y compañeras, lo más difícil es poder alquilar con un sistema de garantía. Los trabajadores de la construcción no tenemos garantía. Si no es ANDA o contaduría, no te alquila nadie. Más allá de la reglamentación o la regulación del alquiler en suba o en baja,
un trabajador de la construcción que se separa, que tiene problemas donde vive, no puede alquilar. ¿Qué hace? Va por un asentamiento. Entonces, si bien no es resolver el problema de vivienda, porque el problema de vivienda es mucho más profundo, creo que es una alternativa a la hora de tener un beneficio desde los fondos sociales como un agente de garantía. Nosotros hoy tenemos un beneficio que son las 140 unidades reajustables, que es para la amortización de deuda en cualquiera de los planes de la Agencia Nacional de Vivienda, Banco Hipotecario, MEVIR, o para la cooperativa, o para la compra de terreno. ¿No podremos pensar en que ese beneficio sirva como una garantía para los trabajadores a la hora del alquiler? Yo creo que sí. Entonces, poner en contexto eso es enfrentarnos a una negatividad desde el sector empresarial, donde están diciendo que no a todo. Entonces, yo creo que para esta etapa, en donde vuelvo a repetir, desde el Ministerio de Vivienda se están promoviendo 240 millones para la erradicación supuesta de los asentamientos creados por gobierno de ellos mismos. Entonces es medio confuso pensar eso. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Que hoy viene el plan cero, con poco sorteo para la vivienda, con pocos beneficios a la hora de la disputa de tierra. Por lo tanto, tenemos que tener la capacidad estratégica de modificar algunos de los aspectos para que los más necesitados, en este caso los trabajadores del país, trabajadores de la construcción, porque nos toca estar ahí, tengan la posibilidad de tener lo mínimo indispensable para poder vivir dignamente, que es la vivienda. Este es un canal permanente de comunicación concebido desde y para los trabajadores. Hechos, testimonios y la vida misma de los trabajadores de la construcción, su familia y su organización sindical. Diseñado y producido por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, SUNCA, PIT-CNT.